Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. Vamos a entonces resolver el problema 280 perteneciente al tema de caída libre. Vamos a ver entonces un poco, vamos a hacer un análisis previo del enunciado. Vean ustedes, el profesor va caminando al edificio, entonces nuestro trabajo sería determinar a qué distancia del edificio deberá encontrarse el profesor para que cuando usted deje caer el huevo le pueda pegar al profesor. Entonces vea que nuestro requisito es que el profesor mide 1,80. El profesor mide 1,80, 1,8 metros. Entonces, la posición del huevo, cuando el profesor esté justo debajo de usted, la posición vertical del huevo debería ser también 1,80. ¿Sí? El huevo debe entonces estar a la altura de la cabeza del profesor, es decir, a 1,80. Cuando el profesor esté justo debajo de usted, ¿sí? Justo cuando esté pasando debajo de usted. De aquí, pues, nos permitimos sacar algunos datos. En caída libre, vean ustedes, aquí dan bastantes datos, pero usualmente en caída libre no se suele brindar tanta información, porque la mayoría, pues, de alguna forma se conoce. ¿Qué información tenemos en caída libre? En caída libre tenemos la aceleración gravitacional, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos la posición inicial. Yo voy a colocar mi referencia en el suelo. Coloco la referencia en el suelo. De manera que la posición inicial son los 46 metros donde se encuentra el estudiante. Y la posición final, que es donde yo quiero, después de transcurrido el tiempo, es donde yo quiero que esté el huevo. Entonces la posición final debe ser a la altura de la cabeza del profesor, que es 1.8 metros. 1.8 metros. Y adicionalmente, observen ustedes que dice el enunciado del problema que el huevo se deja caer. Cuando le dicen a usted que el huevo se deja caer, está implicando que la velocidad con la que inicia la caída libre es 0. Es decir, velocidad inicial es igual a 0. Porque usted, digamos, el estudiante no le da una velocidad inicial al huevo. Como no le da una velocidad inicial al huevo, entonces decimos que parte del reposo. Cuando lean ustedes entonces esta frase de se deja caer, asuman que parte del reposo. Bien, vean ustedes entonces todos los datos que hemos recolectado para resolver el ejercicio. ¿Qué voy a hacer con el dato de 1.2 metros sobre segundo del profesor? Ese dato no lo voy a utilizar ahora. Es importante, sí, pero no lo voy a utilizar ahora, sino que lo voy a utilizar hasta el final para encontrar cuánto vale X. Bien, vamos entonces a resolver el problema. Vea usted que lo que a mí me interesa es saber dónde va a estar el profesor, dónde debería estar el profesor para que usted suelte el huevo.
El profesor se mueve a velocidad constante. Digamos entonces estos son datos para el huevo. Estos son los datos del huevo. Y por acá tenemos los datos del profesor. Dice que es una velocidad constante de 1.2 metros por segundo. Y eso es todo lo que sabemos. Eso es todo lo que sabemos. Entonces. La altura del profesor no va ahí. Ah, sí, la altura, podríamos decirlo. La altura. 1.8 metros. Estos serían pues los datos que nosotros tenemos del profesor. Y sabemos que el profesor se mueve a rapidez constante. Rapidez constante. Quiere decir que la posición del profesor está dada por esta ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme. Este es el profesor. Vea entonces que para determinar, esto lo vamos a escribir porque lo considero importante, solución. Para determinar la posición del profesor. Licenciado. Sí. Está grabando la clase. ¿Mande? Está grabando la clase, Leo. Sí. Para determinar entonces la posición del profesor es necesario conocer el tiempo. El tiempo que tarda el huevo en llegar desde los 46 metros a 1.8 metros. Cuando usted conoce el tiempo que tarda el huevo en llegar desde ahí arriba hasta a la altura de la cabeza del profesor, pues usted puede determinar también en qué posición tiene que estar el profesor para que usted deje caer el huevo. Entonces el problema consiste en encontrar el tiempo. ¿Cómo encontramos el tiempo? Bueno, dados los datos que tenemos acá, vean que tenemos datos de velocidad inicial, las posiciones inicial y final y la aceleración gravitacional. Entonces, para encontrar el tiempo podemos aplicar esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En principio, pues usted puede pensar, es una ecuación de segundo orden, me voy a tardar más en resolver este problema, pero si usted toma en cuenta que la velocidad inicial es 0, pues es una ecuación de segundo grado que se puede resolver fácilmente. Simplemente tiene usted entonces esto de aquí, que despejado para el tiempo, nos queda esto. Vamos a ver, bueno, el menos debería estar un poco más afuera. Y el igual tiene que ir diferente también. El menos aquí, el igual aquí. Y el tiempo acá. Acuérdense que cuando usted resuelve una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y
pues obviamente tiene que despejar para la variable que está elevada al cuadrado. La respuesta debería ser más o menos la raíz, pues, de todo el argumento que esté ahí adentro, pero estamos hablando del tiempo y no tienen sentido los tiempos negativos. Por eso dejé únicamente la raíz positiva. Solo como un comentario. Para los matemáticos, pues sí, hay dos soluciones, la positiva y la negativa, pero nosotros como físicos, pues nos interesa solo la positiva, dado que es la que tiene sentido para nosotros. Bueno, calculando esta raíz cuadrada, voy a colocar los valores porque aquí, a primera vista, usted tiene una raíz de un número negativo, por ese signo. Entonces voy a colocar los valores para que se vea cómo desaparece ese signo negativo. Tiene 2 multiplicado por la posición final. La posición final es, ojo, la posición final es 1.8, porque es donde quiere usted que esté el huevo, después de que lo suelta, menos la posición inicial, que son 46 metros, dividido entre, pues, 9.8. Este resultado, con 3 cifras significativas, que es lo que nos permite utilizar, porque en realidad es 1.80, es 46.0, 9.80. Esto nos queda 3.00 segundos. Entonces, el tiempo que le toma al huevo en bajar hasta la altura del profesor son 3 segundos. 3 segundos. ¿A dónde, qué tanto avanza? Ese es el tiempo que le toma, recuerden, llegar hasta la altura del profesor. ¿Qué tanto avanza el profesor en esos 3 segundos? Pues la distancia recorrida por el profesor en t igual a 3 segundos es 1.2 metros sobre segundo por 3 segundos. Es de 3.6 metros. Es de 3.6 metros. Vea usted. Esto es un punto decimal. Lo que pasa es que ahí. Ahí, para que se vea bien. Entonces, observe bien que para lograr que el huevo le pegue al profesor, usted como estudiante tendría que soltar el huevo cuando el profesor estuviera a 3.6 metros de usted. Sí, de usted. O de su posición en el edificio. ¿Cuál es la conclusión? Que si usted planea, pues, hacer o jugar una broma. Sí, dígame. ¿Podría volver a explicar lo del tiempo del profesor? Es que se me desconectó el internet. Está bien, sí. Bien, yo lo que quiero, bueno, el estudiante de física lo que quiere es pegarle con el huevo al profesor. Esto lo logra primero, pues, conociendo cuánto tiempo tarda el huevo en llegar a la altura de la cabeza del profesor. Porque si lo suelta cuando el profesor está pasando justo debajo de él, pues el profesor, en lo que el huevo llega a la altura del profesor, el profesor ya se ha movido. Entonces, queremos hacer coincidir el movimiento del profesor con la llegada del huevo a la altura del profesor. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, para ello debemos determinar, en general, ¿verdad? Debemos determinar en qué punto, por qué punto debe pasar el profesor
para nosotros soltar el huevo. Y por eso entonces es que primero buscábamos el tiempo. Veamos cuánto tarda en llegar hasta la altura del profesor. Y aquí fue donde nosotros dijimos, bueno, tarda 3 segundos. Aquí es 3, por cierto. El punto decimal casi no se ve. Ahora sí. Tarda 3 segundos en llegar a 1.8 metros. Ah, perfecto. Ahora que yo sé cuánto tiempo tarda el huevo en llegar a la altura del profesor, si quiero hacer la broma bien, necesito saber qué tanto avanza el profesor en esos 3 segundos. Entonces, para ello, pues, determinamos la distancia recorrida por el profesor en esos 3 segundos con esta ecuación de acá. Prácticamente es distancia igual a la rapidez por el tiempo. Al hacer la multiplicación, al obtener el producto, obtenemos el valor de 3.6 metros. Es decir, en 3 segundos el profesor se mueve, recorre 3.6 metros. Entonces yo debería, como el estudiante, si yo en la posición del estudiante, yo lo que debería hacer es colocar una marca por aquí, colocar una marca aquí, porque cuando el profesor pase por ahí, justamente por esa marca, yo debo soltar el huevo. Para que 3 segundos después, él esté en la misma posición donde estará el huevo. Ese sería pues el razonamiento que debería hacer yo. Aquí les muestro entonces el ejercicio completo, por si desean revisarlo. Siempre hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Recuerden, no hay una única forma de hacerlo. Siempre hay varias formas de resolver estos problemas. Entonces, esta es una sola, siguiendo pues el razonamiento que yo les di. Vamos a resolver otro problema. Vamos a resolver otro ejercicio, siempre de caída libre. Vamos a resolver el siguiente. ¿Qué sería el problema 281? Vamos a resolver el problema 281. Vamos a ver. Ok. Vamos a compartir pantalla. Bien, tenemos el problema 2.81, que dice lo siguiente. Dice, en la Tierra, un volcán puede expulsar rocas verticalmente hasta una altura máxima llamada H. Inciso A. ¿A qué altura, en términos de H, llegarían estas rocas si un volcán en Marte las expulsara con la misma velocidad inicial? Y nos da la aceleración debido a la gravedad en Marte, que es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Y se puede despreciar la resistencia del aire en ambos planetas. Inciso B. Si en la Tierra las rocas están en el aire durante un tiempo t,
¿Cuánto tiempo en términos de T estarán en el aire en Marte? Bien. Entonces, para analizar bueno, este es un ejercicio demostrativo, ¿verdad? No hay datos, no hay valores numéricos, excepto las aceleraciones. Así que vamos a obtener algo en términos de T y de H. Así que tenemos acá los datos, ¿verdad? Los datos es que la altura máxima, aquí, la altura máxima es H, la gravedad en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El valor de la gravedad en Marte es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado y dice que las velocidades iniciales en la Tierra es igual a la velocidad inicial con la que sale en Marte. Nos dice eso. La velocidad inicial en ambos planetas es la misma. Y lo que cambia es la aceleración gravitacional. Vea usted que, bueno, en este inciso A, que no hablan de tiempo, pues bueno, voy a hacer un esquema del dibujo. El dibujo de lo que está pasando aquí. Entonces, hablamos de un volcán que está expulsando material, ¿verdad? Y entonces este puede llegar a una altura h. No dice medida desde dónde. No dice medida desde dónde. Podemos asumir dos volcanes del mismo tamaño, colocar nuestra referencia aquí. Y la altura h, pues, sería la altura que alcanzan. En este caso en la Tierra. La altura h pues sería la altura que alcanza, ¿verdad?, sobre el pico del volcán, sobre el punto de partida. Tranquilamente usted puede haber colocado la referencia en la base del volcán y el ejercicio tendrá la misma respuesta. Ahora bien, bueno, esto es en la Tierra, ¿verdad? ¿Qué condiciones? Aquí me falta un dato. La velocidad en la altura máxima siempre es 0. Velocidad en la altura máxima es 0. Establecido esto, entonces, yo sé que si analizo la altura máxima, tengo lo siguiente, tengo los datos anteriores. Vamos a ver, por cierto, así ya puse que la altura máxima es h. Como en el ejercicio, en esta primera parte no nos da el tiempo, una ecuación que es bastante conveniente es esta. Velocidad inicial en la Tierra, el cuadrado, menos 2 veces la gravedad de la Tierra, por la posición final, que en este caso es h, porque estamos en la Tierra, menos 0. Bueno, perdón, menos la posición inicial, disculpen, la posición inicial. Como estamos asumiendo la posición inicial como el pico del volcán, pues es 0, ¿sí? Y esta será 0. Y la velocidad en la altura máxima, que es esta de acá, también será 0. De manera que la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 veces la gravedad en la Tierra por la altura, perdón, no menos, aquí es más, disculpen, por el despeje.
Entonces, la velocidad inicial debe ser 2 veces la gravedad de la Tierra por la altura máxima. ¿Sí? Que en este caso, pues, sería velocidad inicial, el cuadrado de la velocidad inicial sería 2 por 9.8 por h, es decir, 19.6 por h. Esto en la Tierra. En Marte debería pues ocurrir algo similar. Disculpen, aquí hago la corrección, no es Tierra, es la Tierra. Ahora sí. En Marte tengo exactamente el mismo resultado. La velocidad inicial elevado al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración gravitacional de Marte por la altura máxima que se alcanza en Marte. ¿Sí? Entonces, pues en este caso, yo sé que la velocidad inicial en Marte es igual a la velocidad inicial en la Tierra, así que puedo sustituir estas expresiones para determinar la altura máxima la altura máxima en Marte en términos de la altura máxima en la Tierra. Igualo estas dos expresiones, vea usted, en la Tierra y en Marte. Bueno, si se fijan el 2, pues el 2 deja de ser importante, puede quitarse. Y la altura máxima que alcanzará en Marte será la relación de las aceleraciones gravitacionales. Aceleración gravitacional en la Tierra, dividido la aceleración gravitacional en Marte, multiplicado por h. Si yo encuentro entonces esa relación, es 9.8. 9.8 dividido 3.71. 3.71 multiplicado por h, obteniendo entonces que la altura máxima en Marte es de 2.64 veces h. Vea usted entonces que al disminuir el valor de la aceleración gravitacional, puede llegar usted más alto. Puede llegar usted más alto. Y pues en este caso la relación entre las alturas máximas es que llega 2.64 veces más alto en Marte que en la Tierra. Esto por la disminución de la aceleración gravitacional. Vea usted que si llega a 2.64 veces más alto, también es posible que pase más tiempo en el aire. De eso se trata el inciso B. Vamos al inciso B. Dice, en la Tierra, las rocas están en el aire durante un tiempo t. ¿Por cuánto tiempo, en términos de t, estarán en el aire en Marte? Bien, vamos ahora con el inciso B. Inciso B. Permítanme un momento.
Aquí. Inciso B. Aquí es importante porque cuando hablan de estar en el aire, podemos pensar nosotros, tenemos la roca, ¿verdad?, que salió al aire. Entonces, el tiempo que va a estar en el aire es el tiempo que le toma subir, más el tiempo que le toma regresar a la posición inicial. A esto pues, a la suma de T1 más T2, nosotros le llamamos tiempo de vuelo. ¿Sí? Tiempo de vuelo. En este caso, pues vamos a simplificar un poco el ejercicio. Vamos a asumir que ese tiempo T se refiere al tiempo que tarda en subir y volver a la misma posición inicial. Difícilmente pues va a haber un cambio más allá de eso. O mejor dicho, estudiando pues ese intervalo podemos determinar bien esta relación entre tiempos. De nuevo, primero vamos a trabajar en la Tierra. Para determinar entonces ese tiempo T, nosotros necesitamos determinar, para determinar el tiempo T, nosotros pues necesitamos determinar el tiempo que le toma a un objeto en llegar a su altura máxima. Esto lo hacemos con esta ecuación. Permítanme un momento, vamos a hacer un poco más grande aquí. Entonces, para determinar el tiempo, esta ecuación suele ser bastante buena, dado que es corta y se puede simplificar dependiendo de los datos que tengamos. Dado que estamos hablando de la velocidad en altura máxima, sabemos que es 0 y por lo tanto la velocidad inicial es igual a la aceleración gravitacional por el tiempo, esto es el tiempo en la Tierra, y entonces el tiempo que le toma llegar a la altura máxima a este objeto, pues es simplemente la velocidad inicial dividido la gravedad. Si hablamos del tiempo de vuelo, pues es el tiempo que tarda en subir y bajar. Decimos que entonces el tiempo de vuelo T es igual a 2 veces la velocidad inicial por la aceleración, la aceleración gravitacional. Entonces, este sería con la gravedad de la Tierra. ¿Por qué 2 ¿Sí? veces? Porque este T minúscula es lo que tarda en llegar a la altura máxima, es decir, es el T1. Y el T2, que es el que tarda en volver al punto de partida, es igual al T1. Ok, Entonces, gracias. por eso, como son tiempos iguales, pues multiplicamos por 2. Por eso. Vamos a ver qué ocurre en Marte. Pues en Marte debería ser lo mismo, ¿verdad? En Marte debería ser exactamente igual. Ese tiempo en Marte debería estar dado también por 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad de Marte. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo, las velocidades iniciales son iguales. Así que esto quizá me convenía más despejado para la velocidad inicial, que es como lo tengo. Vamos a ver. Sí. Entonces, voy a sustituir, como todo tiene que quedar en términos de T mayúscula, voy a sustituir esta ecuación acá. De manera que el tiempo, esa ecuación no, sería más bien, discúlpenme,
No sería esa ecuación, sería... Link, si esta ya tiene la ecuación, pero velocidad, si ya tiene la velocidad inicial que es 19.6 en la Tierra, no, y la velocidad inicial también en Marte, que es 2.60, con eso se multiplica 19 la velocidad de la Tierra por el porcentaje que nos dio en Marte, y ahí tiene la velocidad inicial en Marte. Entonces, es que no conocemos el valor de h. ya, eso. Sí, es que no conocemos cuánto vale h. Esa es la cuestión. Ahí sí. Entonces, sí. Entonces, aquí. Esta es la ecuación que voy a sustituir allá. Vean ustedes entonces que, de nuevo, el 2, pues, el 2 va a desaparecer, se cancela. Tenemos que el tiempo de vuelo en Marte sería 2 veces por la gravedad de Marte multiplicado por 1/2 de la gravedad en la Tierra por el tiempo t. Entonces aquí cancelamos el 2 y, perdón, a ver acá. Y ahora sí, el tiempo en Marte, de nuevo, es la relación entre las aceleraciones gravitacionales. Tenemos la misma relación de la vez pasada. Vean ustedes, gravedad en la Tierra sobre gravedad en Marte, multiplicado en este caso por t. En el anterior teníamos por h. O sea que el tiempo también que permanece en el aire es 2.64 veces el tiempo que permanecía en el aire en la Tierra. Entonces, esta sería pues la respuesta. Vean que depende únicamente de, o mejor dicho, se ve afectado por la aceleración gravitacional. Entre mayor es la aceleración gravitacional, menor es la altura máxima y menor es el tiempo que pasa en el aire el objeto, el cuerpo. Esto pues, como nosotros ya estudiamos las leyes de Newton, tiene sentido, dado que ante una mayor aceleración gravitacional, es mayor también la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, mediante la fuerza gravitacional o que nosotros vimos como peso. Entonces, entre mayor es esa fuerza, menos altura alcanza y menos tiempo permanece o puede permanecer el objeto en el aire. A pesar de que usted le dé la misma velocidad inicial que en otro lugar con menor aceleración gravitacional. En este caso, la atracción que ejerce Marte sobre los cuerpos es menor que la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Entonces, Link, podemos concluir que la aceleración es siempre la misma altura, tiempo en el aire. O La no, aceleración es o la varía. misma. La aceleración va a ser la misma en cualquier punto, en este caso. En este caso, nosotros asumimos que en cualquier punto de la trayectoria la aceleración siempre es la misma. En cualquier punto de la trayectoria, ¿verdad? Eso asume el modelo de caída libre. Y fíjense bien, no estamos tomando en cuenta en ningún momento la masa, no estamos tomando en cuenta la masa del cuerpo. O sea, como pudo haber el volcán expulsado una roca del, del tamaño de un puño, perfectamente el volcán pudo haber expulsado una roca del tamaño de la isla Conejo, digámoslo por ejemplo, y aún así el modelo de caída libre no toma en cuenta la masa del objeto. Entonces es pues una de las limitaciones del modelo. Digamos no limitaciones, sino simplificaciones, mejor dicho, simplificaciones, porque estamos simplificando la realidad al no considerar ni la masa ni la resistencia del aire que sufren pues los objetos.
Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.